Vamos a comenzar con el tema 1.8, teorema del valor medio. Para poder entender el teorema del valor medio, vamos a ir viendo qué nos dice en este caso la web en cuanto a este tema, y después vamos a hacer unos ejercicios para entenderlo. Aquí encontramos un concepto del teorema de valor medio del cálculo integral. Dice que el teorema del valor medio del cálculo integral dice así: si una función es continua en un intervalo cerrado AB, continua es que en cualquier valor la función da respuesta de este intervalo, entonces existe al menos un punto C, pongan atención en esto, existe al menos un punto C dentro de ese intervalo, o sea del intervalo AB, donde se cumple la siguiente ecuación. Esta ecuación es a lo que se le conoce como el teorema del valor medio. Y la ecuación dice que si tienes la integral definida de esa función, debe ser igual al producto de la base por una altura f de c, o sea, por un valor evaluado en c en la función original. En este caso la base es b menos a, es porque la función está definida de a b. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo. Si tenemos una función definida en el intervalo AB, el área limitada por la función y las dos rectas xa y xp es la siguiente, o sea, tendríamos el área debajo de la curva, que en este caso el área de una figura morfa, como lo medíamos con Riemann, tendríamos ahí esa área debajo de una curva. Ahora, dice que existe un punto C entre los puntos A y B, donde la función en ese punto tiene un valor de f de c. Entonces, tenemos un punto que se va recorriendo por esa función, y para cada valor de c existe un f de c, pero vamos a ver qué es lo que debe de cumplir ese punto en especial. Dice que con ese punto se puede formar un rectángulo cuya base es la longitud del intervalo AB, o sea que voy a formar un rectángulo que tenga la misma base de la figura que estoy dibujando, de la función en este caso que estoy trazando, y la altura es la longitud correspondiente al valor de la función en C, es decir, f de c. Entonces, con el valor de c que yo encuentre, ese valor de c, al meterlo a la función, me va a dar la altura de ese rectángulo que se forma con la base que es del mismo tamaño que la función. Entonces se va a formar aquí un rectángulo, y aquí está lo interesante. Dice que el área de este rectángulo es igual al área encerrada por la función y los puntos A y B, o sea que el área del rectángulo que se forma con esa altura del punto C es la misma que el área bajo la curva. Por eso me dice, acuérdense que el área bajo la curva es la integral, en este caso la suma de Riemann. Entonces dice que el área bajo la curva es igual al producto de la base por la altura, o sea, b menos a por la altura f de c, que sería el área de este rectángulo que se forma aquí. Entonces va a existir siempre en una integral, lo que dice el teorema de valor medio, va a existir siempre en una integral un punto en donde se forme un rectángulo que su área sea exactamente igual al área debajo de la curva. Si se fijan aquí, este espacio que se ve encima de la curva en rojo, que este pedacito en rosa que se ve aquí arriba, al sumarlo nos daría lo mismo que este pedazo de acá que se está saliendo de la función. Entonces este rectángulo mide lo mismo que el área bajo la curva. Eso es lo que nos está diciendo en este caso esta función. Vamos a ver entonces un ejemplo. Si tomamos por ejemplo a la función f de x igual a 3x más 1 y le evalúo de 3 a 5, yo obtendría la siguiente gráfica. En este caso esta sería la gráfica y esta sería el área, la voy a hasta colorear, sería en este caso el área bajo la curva, sería toda esta área de aquí.
Entonces yo tendría toda esta área, que sería mi área que calcularía con la suma de Riemann. Y lo que me dice el teorema en este caso es que si yo tomo, por ejemplo, voy a ampliarla para que se observe mejor. Si yo tengo, por ejemplo, que este sea el punto C, vamos a suponer que ese es el punto C, yo tendría entonces que decir que tengo un rectángulo a esa altura. Por ejemplo, aquí dibujo un rectángulo, que tengo un rectángulo a esa altura desde aquí hasta aquí, y que ese rectángulo debería de medir lo mismo que todo esto verde, que todo esto debajo de la curva. Si digo que mi punto C, por ejemplo, está hasta acá, entonces el rectángulo que formaría pues debería tener la altura que tengo ahora en C. O sea que mi rectángulo en este caso pues sería este otro. Para mi punto, en este caso para mi punto C, vamos a suponer que este es C1 y este es C2, este sería mi área para C1 y este sería mi área para C2. Lo que me dice el teorema es que voy a encontrar un solo punto, en este caso voy a encontrar un punto en donde la base por ese punto f de C, porque este de aquí en realidad es f evaluado en C, por esa altura va a ser igual al área bajo la curva, o sea, va a ser igual a la integral. Entonces vamos a ver ahorita cómo encontramos ese punto y a partir de eso podemos ejemplificar eso aquí en el dibujo, en la gráfica. Fíjense, ahí tengo la función. Vamos a utilizar el teorema en este caso. Tengo la función 3x más 1 de 3 a 5, ya vimos la gráfica. Ahora, si yo esto lo integro, que sería 3x más 1 con respecto de x, y dice que evaluada de 5 a 3, estoy escribiendo esta parte del teorema, dice que eso es igual a b menos a, si este es a y este es b, sería igual a 5 menos 3, y eso multiplicado por f de c. En este caso, ¿cómo calculo f de c? F de c nada más sustituir la función original con la letra c. Entonces pondría f de c es igual a 3c más 1. Entonces me quedaría integral de 5 a 3 de 3x más 1, que esto viene siendo lo que nos daría la suma de Riemann, debe ser igual a 5 menos 3 es 2, y f de c pues es 3c más 1, porque nada más estoy sustituyendo esto. Entonces puedo calcular directamente en la calculadora la integral de 3x más 1 para que me dé la suma de Riemann directa. 3x más 1 de 5 a 3, la calculadora me dice que da 26, o sea que el área debajo de la curva sería 26, aquí me daría 26. 26 es igual a 2 por 3, 6c, 2 por 1, 2. Como quiero saber el valor de c, pues voy a despejar esta función. Para esto voy a cambiarla, voy a pasar esto de este lado, 6 más 2 igual a 26. Ahí no se le cambian signos porque nada más lo estoy cambiando para que se me facilite el despeje. Aquí el 2 está sumando, pasa restando. 6c es igual a 26 menos 2. 6c es igual a 24. Y c es igual a 24 sobre 6. C es igual a 24 entre 6, pues es igual a 4. Quiere decir que mi valor en este caso de C es igual a 4 y mi valor de f de C es igual, pues nomás lo sustituyo en la fórmula, dice que f de C es en este caso 3c más 1, o sea que sería 3 por 4 más 1. 3 por 4, 12 más 1 es igual a 13. Quiere decir que en la coordenada 4,13 estaría mi punto para poder ejemplificar el teorema. O sea que si me regreso a la gráfica
la coordenada en este caso 4,13, aquí está el 4,13, estaría aquí. Quiere decir entonces que ese sería mi punto C, según el teorema del valor medio. Ese sería mi punto C, donde debería de tener la altura de mi rectángulo. Entonces, a la hora que yo dibujara un rectángulo que tenga el mismo ancho que la figura que estoy haciendo en este caso, ahorita borro el otro, que tenga más o menos el mismo ancho que la figura que estoy haciendo, debería de tener esa altura. Por lo tanto, este sería el rectángulo adecuado, que tendría en este caso la misma área que el área verde, o sea, el área bajo la curva que teníamos aquí. Este rectángulo y esto serían lo mismo, y sería lo que me estaría diciendo este teorema, que me dice que el área bajo la curva, en este caso, es igual a un rectángulo de base por altura, o sea, a un rectángulo a una altura C, que sería este rectángulo que encontré ahorita. No vamos a estar haciendo todo esto para el ejercicio o la práctica. Esto es para que entiendan en qué consiste el teorema, en qué consiste esta igualdad. Lo que vamos a hacer es que yo les voy a dar, en este caso, la función. Ustedes van a sustituir la ecuación, les voy a dar ya el valor de la integral y me van a encontrar el valor de C. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos. Así estaría definido un problema. Dice, utiliza el teorema del valor medio para calcular el valor de C, dada la integral evaluada en un intervalo. Entonces tengo aquí la integral ya evaluada en un intervalo de 2 a 5. Esta es mi función, como quien dice, 5x más 7. Entonces voy a sustituir en el teorema. Sería sustituir en este caso integral de 5 a 2 de 5x más 7 de x es igual a b menos a, en este caso b menos a, este es a y este es b, sería 5 menos 2 por f de c. F de c es nada más sustituir esta fórmula, pero con la letra c, sería entonces 5c más 7. Ahí estaría sustituyendo parte de en este caso la ecuación del valor, el teorema del valor medio, la ecuación que lo representa. Entonces, como 5x más 7 ya conozco el valor, porque ya me lo dan en el ejercicio, serían 367.5. Pongo aquí 367.5 es igual a 5 menos 2, que serían 3, por 5c más 7. Desarrollo. 367.5 sería igual a 3 por 5, 15c, 3 por 7, 21. Cambio para hacer el despeje, me quedaría 15c más 21 es igual a 367.5. El 21 está sumando, pasa restando. 15c es igual a 367.5 menos 21, que nos daría 15c es igual a 367 menos 21, menos 20 son 47, menos 1, 46. 346.5. Entonces, de aquí paso el 15 dividiendo para tener el valor de la C. 346.5 dividido entre 15, que eso me daría 346.5 entre 15 es igual a 23.1. Quiere decir que el valor de C sería igual a 23.1. Quiere decir entonces que el rectángulo que se formaría para el teorema dice que va a ser b menos a por f evaluado en C. Entonces, en este caso, la función evaluada en C sería f de 23.1. Lo evalúo en la función, que sería 5 por 23.1 en la función esta de 5c más 7. 23.1 más 7, que me daría
23.1 por 5 y más 7. 122.5. 122.5. Entonces el área debajo de la curva sería igual a un rectángulo en esa función, a un rectángulo que tenga como altura 122.5 de altura, y la base del rectángulo pues sería de 5 a 2, 5 menos 2, que sería de 3 centímetros. Si estuviéramos hablando de centímetros, sería 3 de base por 122 de altura. Eso, al multiplicarlo, pues obviamente me va a dar el área, que sería una aproximación al área que me dio la calculadora en este caso, de 367.5. Si yo multiplico 122.5 por 3, pues me daría 367.5, y ahí estaría encontrando la medida de la base y la altura de ese rectángulo, que es igual al área debajo de mi curva de esta gráfica si yo la graficara. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo. Dice integral de 6x cuadrada más 1 de x igual, en este caso calculado daría 39, ya lo hice yo en la calculadora. Estos serían los datos que me están dando y los mismos que les voy a dar para la práctica. En este caso entonces sustituimos en el teorema, voy a sustituirlo en otro color para identificarlo aquí. Sería integral de 3 a 2 de 6x cuadrada más 1 de x es igual a b menos a, en este caso sería 3 menos 2, multiplicado por f de c. Acuérdense que nomás se sustituye la c por la x, sería 6c cuadrada más 1. Como ya sé lo que vale todo esto, pues nada más lo cambio por el 39, sería 39 es igual a 3 menos 2, sería 1, multiplicado por 6c cuadrada más 1. Aquí en este caso el 1 pues me daría lo mismo, por lo que ya lo puedo voltear. Sería 6c cuadrada más 1 es igual a 39. Me quedaría una ecuación cuadrática para resolver despejando. El 1 está sumando, pasa restando. 6c cuadrada es igual a 39 menos 1. Enseguida sería 6c cuadrada es igual a 38. Sería c cuadrada es igual a 38 sobre 6, y c es igual a 38 entre 6, me daría 6.33. 6.33. Ahora paso el cuadrado como raíz para saber el valor. 6.33, saco la raíz y me daría 2.51. Entonces tendría 2.51. Ese sería mi valor de c. Y ese valor de c lo sustituyo en f de c, o sea, en esta función, para encontrar la altura. Esta sería mi punto c, lo meto en la función, sería en este caso 2.51 es igual a 6 por 2.51 al cuadrado más 1. Entonces me daría 6 por 2.51 al cuadrado más 1, 38.8. Me daría 38.8. Ustedes verifiquen en la calculadora. Esta sería mi altura. Entonces mi rectángulo debería de tener b menos a como base. En este caso b menos a como base. La base sería 1 porque fue en este caso 3 menos 2. Mi base sería 1 y mi altura sería de 38.8. Entonces ahí al multiplicarlo pues me da una aproximación a lo que yo había encontrado, que en este caso era 39.
Ese sería el rectángulo, que sería similar al área bajo la curva. Si graficáramos esto, que nos daría una parábola, nos estaría dando que el área bajo la curva de Riemann es igual a ese rectángulo que se nos formó, y ese rectángulo pues surge a partir de encontrar la letra C. Entonces, en el ejercicio, los ejercicios que les voy a dejar, ustedes van a encontrar el valor de C y luego después sustituirlo para encontrar la altura de f de C, y va a venir un rectángulo ahí para que le pongan cuál sería su base y cuál sería la altura, para que nos quedara esa misma área que nos daría con la suma de Riemann. Y con eso estaríamos ejemplificando lo que es el teorema del valor medio. Espero que hayan entendido. Solo es entender el teorema, después vamos a ver aplicaciones para ese teorema, pero ahorita es que lo entiendan, y lo entendemos a partir de sustituir algunos valores y demostrar que da lo mismo encontrar el rectángulo y calcular la integral. La integral en este caso pues yo ya se las estoy dando ya aquí. Con esto concluiríamos este tutorial. Vamos a continuar con el siguiente tema en otro tutorial, y pues a realizar los ejercicios sobre este tema.